Hoy vamos a seguir viendo el texto de la muerte de Esteban. Esteban, ya hemos tenido unas 2 predicaciones acerca de Hechos capítulo 7 relacionadas con la defensa de Esteban y después su muerte. Esteban había sido acusado de blasfemia injustamente. Los líderes judíos le habían acusado de hablar mal, de blasfemar en contra de Moisés, en contra de la ley judía, en contra del templo y, en definitiva, blasfemar en contra de Dios. Pero como vimos la última vez, la verdad es que los únicos que en realidad demostraron estar en contra de todas estas cosas eran los propios acusadores, los propios líderes judíos. Ellos eran los que siempre habían estado en contra de Moisés, por ejemplo. Vimos cómo en la historia de Israel, desde sus inicios, los judíos, los israelitas, aunque tenían a Moisés actualmente como un gran líder, ¿verdad?, ya desde sus inicios los israelitas estuvieron en contra de Moisés. No le obedecían, se resistían, ¿verdad?, eran tercos, lo cual demuestra que por mucha tradición que estos hombres tenían en cuanto a Moisés, y por mucho que le admiraban, a lo largo de la historia el pueblo judío demostró ser un pueblo que desobedeció a Moisés y se quejó en contra de Moisés. De la misma manera, ¿qué decir de la ley? Estos líderes judíos que acusaban a Esteban, le acusaban de ir en contra de las leyes judías, cuando en realidad eran ellos mismos, estos líderes judíos, que desobedecían la ley de Dios porque tenían corazones duros. Como sabemos, lo que importa no es hablar bien de la ley con tus labios si después no obedeces la ley en tu corazón. Y esto es lo que ocurría con estos líderes. Eran hipócritas. Y lo mismo dijimos que acerca del templo. Estos hombres estaban rabiosos porque tanto Esteban como el Señor Jesucristo hablaban acerca de la destrucción del templo, que después sería levantado al tercer día. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en términos espirituales, ¿verdad? Pero eso fue una gran ofensa para los líderes judíos, que le tocaran ese templo, esa estructura, ese edificio. Pero dijimos que en el fondo, para estos hombres, el templo no era más que mera religión, porque lo que el templo simbolizaba era comunión con Dios y adoración a Dios. Y en el fondo, eso no estaba de verdad en los corazones de estos hombres. Con lo cual, lo que el templo significa, los que estaban en contra del templo en su esencia, ¿comprendéis?, eran estos propios judíos.
Y a fin de cuentas, los que estaban en contra de Dios no era Esteban, los que estaban en contra de Dios eran estos propios acusadores judíos. Entonces Esteban le dio vuelta a la situación. Él empezó siendo el acusado y terminó su discurso acusándoles a ellos. En el texto de hoy vemos la última parte de este discurso de Esteban, porque él tuvo que defenderse ante la acusación de estos judíos en un concilio, en un tribunal. Y lo que vamos a ver hoy es que Esteban acusó a estos hombres y les dijo que eran unos hipócritas y les dijo que eran duros de cerviz, o sea, tozudos, cabezotas, desobedientes. Esto lo vemos en el capítulo 7 de Hechos, del 51 al 53. Es ahí donde está la acusación de Esteban. Les dice a ellos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, estos tres versículos, 51, 52 y 53, nos hablan de la acusación que hace Esteban en contra de estos líderes y les dice que son incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, a pesar de tener una circuncisión externa en su carne, la circuncisión que importa, que es la del corazón, no la tenían. Eran rebeldes, eran desobedientes. Estos hombres resistían al Espíritu Santo. Cuando Dios les hablaba, ellos se resistían a obedecer. Y no solamente eso, fueron perseguidores de los verdaderos cristianos, porque dice aquí, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Israel tuvo un sucio currículum de asesinatos, de persecución en contra de los mensajeros de Dios. Y ya el colmo, lo máximo, fue cuando estos israelitas persiguieron y mataron ni más ni menos que al Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que Esteban les echa en cara. Les dice, vosotros matasteis al justo, a Jesús de Nazaret, al Mesías, al Hijo de Dios. Y dice en el versículo 52 que estos judíos fueron entregadores y matadores de Jesucristo. Entonces, el texto de hoy se divide en esta primera parte, que va del 51 al 53, donde vemos esta acusación de Esteban. También se menciona en el 53 que lo que habíamos dicho antes, que estos hombres habían recibido la ley, tuvieron el privilegio de tener acceso a la ley de Dios desde la antigüedad,
pero no la guardaron, dice, y no la guardasteis. Entonces, eran hombres que se jactaban de la ley de Dios, pero eso era algo externo. En sus corazones no la obedecían. Y el resto del texto de hoy es la ejecución de Esteban, la muerte misma de Esteban. Eso va del 54 al 60. Yo quiero hacer dos pequeñas observaciones antes de pasar a los puntos de esta predicación. La primera es que Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, el primer mártir. Y la segunda observación es que es la única muerte de un siervo de Dios detallada en el Nuevo Testamento, aparte de la del Señor Jesucristo, ¿vale? Es decir, no hay ejemplos detallados de muertes de discípulos del Señor Jesucristo. El ejemplo de Esteban es muy excepcional porque se describe en bastante detalle y no sucede así. Sabemos evidentemente que Pedro murió, que Pablo murió, etcétera, pero solamente de Esteban se da un relato detallado de su fallecimiento, de su asesinato, y es algo a tener en cuenta. Por algún motivo Dios decidió no registrar mucho detalle acerca de la muerte de sus siervos. No es algo que quiera decir que no sea algo importante, pero ese es el hecho. Puntos para hoy. Lo primero que vamos a decir acerca de Hechos 7 del 51 al 60 es que un verdadero cristiano debe estar dispuesto a morir por el Señor. Un verdadero cristiano debe estar dispuesto a morir por el Señor. Es decir, ser cristiano es algo serio. No es simplemente una afición, un hobby. Bueno, yo soy cristiano y ya está. No, ser cristiano es un compromiso con Dios, a seguirle toda la vida y a dar toda tu vida por Él. Los creyentes hemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, al igual que lo hicieron muchos antes de nosotros. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Ser cristiano significa pagar un precio. Hay un precio que pagar muy grande y nos puede costar la vida, pero es un precio que vale la pena pagar. Es la mejor inversión que podemos hacer, entregar toda nuestra vida al Señor. Entonces, ser cristiano no es un juego. Nos puede costar la misma vida y hemos de estar dispuestos, como soldados de Cristo, a darlo todo por Él. De hecho, deberíamos dar toda nuestra vida a Dios, ya, no en el sentido de aliento de vida, ¿no?, de estar vivo, de morir, sino que toda nuestra energía, todo lo que somos, ha de ser entregado a Él. En este sentido, ya toda nuestra vida debería ser rendida a Él. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es un mero club del cual formas parte.
Ser cristiano es dar toda tu vida. Es algo serio. Es una entrega total al Señor. Analiza, por tanto, tu cristianismo. ¿Eres una persona que ha dado toda tu vida a Dios? ¿Has entregado todo tu ser al Señor Jesucristo? ¿Toda tu energía, toda tu mente, todo lo que haces, se lo has entregado a Él? ¿O eres solamente quizá un simpatizante, ¿no? Alguien que, bueno, la Biblia le parece interesante, la Iglesia le parece algo bueno, pero tú haces tu vida aparte, ¿no? Donde Dios no entra. Y eso no es un cristiano. Un cristiano es alguien que da todo a Dios, toda su vida, incluyendo su vida física. Hemos de estar dispuestos a pagar ese precio como lo pagó nuestro hermano Esteban. Una segunda cosa es que la predicación bíblica implica acusación y confrontación. Es inevitable que el mensaje cristiano no suponga una acusación y una confrontación con respecto a las otras personas. Aquí Esteban tuvo que confrontar, tuvo que acusar a estos hombres acerca de su pecado. Les tuvo que mostrar su pecado. Les demostró lo que estaban haciendo mal. Y eso es una parte de la predicación cristiana. Esto no significa que la predicación cristiana consista solamente en acusar a la gente. No es eso. Pero hay una parte, hay una parte de la predicación cristiana que tiene que ver con confrontar a la gente. Pero, ojo, es una confrontación que tiene que ser firme y clara, pero al mismo tiempo tiene que ser una confrontación amorosa, llena de misericordia. Nosotros hemos de confrontar a la gente y hablarles de su pecado de una manera clara y firme, pero también que ellos puedan notar nuestro amor y nuestra preocupación y nuestra compasión por ellos. Esto lo vemos en el ejemplo de Esteban. Esteban les acusó. Él hizo una acusación. Y en cierto sentido, cuando nosotros hablamos a los demás acerca del pecado que cometen y de su condición pecaminosa delante de Dios, eso es una acusación al fin y al cabo, ¿no? Pero eso ha de ser una acusación amorosa. No podemos acusar a la gente sin amor o creyéndonos nosotros mejores que ellos, porque no es así. Entonces, ¿dónde vemos esta confrontación en Esteban? Pues en los versículos del 51 al 53, pero solamente por poner un ejemplo, el versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les está confrontando, les está llamando perseguidores. Vosotros sois unos perseguidores. Además, matasteis al Hijo de Dios. ¿Veis? Claramente les está diciendo lo que son. Pero, fijaos en el versículo 60 de Hechos 7. Cuando Esteban moría, dijo esto:
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran compasión! ¡Qué corazón lleno de misericordia! Pero al mismo tiempo les acusó claramente, pero al mismo tiempo les amaba, ¿sí? Esa es la predicación cristiana. Esa es la predicación que vemos en toda la Biblia. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios justo que acusa y que condena el pecado de las personas y les advierte de juicio, pero también les muestra misericordia y les muestra amor para que se arrepientan. Esa es la verdadera predicación cristiana. Juicio, pero también gracia, misericordia, perdón, amor. Y la predicación de Esteban fue un gran ejemplo de cómo confrontar, pero al mismo tiempo amar. Y esto es muy importante para todos los creyentes cuando hablamos con las demás personas. Número 3. Dios da una gracia especial a los que sufren y mueren por Él. Dios da una gracia especial a los que sufren y mueren por Él. La muerte de Esteban fue cruel, fue apedreado. No nos podemos ni imaginar qué puede ser morir a base de piedras. Es terrible, es algo que no se puede describir. Y lógicamente podríamos pensar acerca de todo el sufrimiento y el dolor que Esteban estaría pasando en esos últimos momentos. Morir apedreado. Pero Dios es bueno. Y también vemos aquí cómo, a pesar de esta terrible muerte, el Señor le trajo alivio, le dio una porción adicional de su gracia. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en los versículos 55 y 56. Se dice aquí que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, cuando estaba muriendo, pudo mirar al cielo y Dios en su amor le dio una visión de su gloria, la gloria de Dios. Él pudo observar con sus ojos y vio al Señor Jesucristo. Le vio con sus ojos. ¿Qué estaría pasando por esa mente al ver esa visión celestial? Pues habría gozo, habría alegría, habría ánimo. Todos los males se le olvidarían a Esteban en ese momento. Yo creo que ni sentía el dolor de las piedras, porque Dios trajo bálsamo a su mente, a su corazón. Esa visión de la gloria de Dios, esa visión del Hijo de Dios fue un regalo del cielo para calmar el dolor de Esteban, porque él quedaría asombrado, él quedaría superado por esta visión que le traía gozo y ánimo a su alma. Ese es el amor de Dios para un siervo suyo. Dice
aquí el versículo 56. Y dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban tuvo una visión maravillosa que trajo alivio, ánimo, gozo a su espíritu, a su alma. Y eso es lo que Dios hace con sus siervos. Lógicamente, no todos los mártires mueren con una visión del Hijo de Dios en su gloria. Pero aún así, yo estoy seguro que todos esos hermanos que han muerto en circunstancias parecidas, que no han sido pocos, en las hogueras, siendo matados de maneras crueles, ellos han tenido una porción de la gracia de Dios en esos últimos momentos. Escuchamos de testimonios de cristianos que han muerto cantando de júbilo, cantando de alegría. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque Dios les ha dado una porción especial de su presencia en esos últimos momentos. Y la presencia de Dios es el gozo y la sensación de estar en la presencia de Dios es mucho mayor que cualquier sufrimiento momentáneo que podamos tener. Vamos a seguir y vamos a mencionar otro punto más que fue llamativo para mí, pero creo que también está implícito en este texto. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Este es mi punto número 4 en esta predicación. Y voy a añadir algo. Nadie es indispensable o esencial en la obra de Dios, aun cuando esa persona esté en su mejor momento. Nadie es indispensable en la obra de Dios, aun cuando esa persona esté en su mejor momento. No tenemos dudas de que Esteban fue un hombre muy importante para la iglesia. Él fue nombrado diácono. ¿Os acordáis? Esteban fue nombrado diácono. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 5. Aquí fue cuando se eligieron los primeros diáconos. Y en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos, dice: agradó la propuesta a toda la multitud, porque se propusieron hombres, ¿no?, para servir a la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De los diversos hombres que se mencionan, que fueron escogidos como diáconos, solamente se alaba a Esteban por sus características especiales. Era alguien que sobresalía. Era especialmente un hombre muy útil para la obra de Dios. Vemos también su discurso. Él, antes de morir, hace una exposición del Antiguo Testamento magistral. Era un gran teólogo, era un entendido en las Escrituras. Aparte de ser un diácono, alguien que ayudaba en la iglesia, era un hombre que, ¿verdad? Y era un hombre útil para la obra de Dios. Y estaba en su apogeo, acababa de ser elegido, ¿no?
no era alguien que estaba ya en sus últimos tiempos en el servicio al Señor. Era un hombre motivado, un hombre entregado, un hombre preparado, y que recién estaba estrenando su ministerio, ¿verdad? Y lo matan. Qué gran decepción para la iglesia. ¿Os lo podéis imaginar? La iglesia estaría diciendo: wow, tenemos a este varón, es una pieza fundamental para la obra de Dios, va a ser alguien que nos va a ayudar mucho en la obra a todos los niveles, es un buen diácono, puede enseñar incluso, sabe mucho acerca de las Escrituras, y de la noche a la mañana Esteban ya no está. ¿Por qué? Bueno, sin duda fue una gran pérdida, sin lugar a dudas. Humanamente hablando, sería un tremendo palo, choque para la iglesia. Hemos perdido a nuestro querido Esteban. Imaginaos si una iglesia como la nuestra o cualquier otra iglesia, su pastor o algún diácono que sea muy activo, que ayude, se nos vaya, fallezca. ¿Cómo nos quedaríamos? Diríamos: si se nos va esta persona, se nos derrumba la iglesia, ¿no? Así es como pensamos a veces. Pero esta historia nos demuestra que el Señor, en sus planes, Él puede llegar a sacar a hombres así, hombres útiles, hombres en su mejor momento. Él podría llegar a sacarlos de la iglesia. Lo permitió en este caso. Esto nos demuestra que no hay nadie indispensable en la obra de Dios. Solo hay uno que es indispensable, y es el Señor. Y Él sostiene su obra. Si alguien se va o si alguien fallece, Él se va a ocupar de poner a un reemplazo. Y de hecho lo veremos en este texto. Hubo un reemplazo. Es muy llamativo que cuando la iglesia perdió a este gran varón Esteban, ¿cómo terminó la escena? ¿Dónde enfocó la cámara cuando pusieron las ropas de los testigos que mataron a Esteban? ¿Dónde quedaron esas ropas puestas? A los pies de un hombre llamado Saulo. El Señor ya tenía un plan. Se iba una gran pieza. Se iba uno de los mejores varones. Pero el Señor tenía un plan. A Él nada le pilla por sorpresa. Entonces, hermanos, nadie es indispensable en la obra, aun cuando esté en su apogeo o en su momento más brillante. La obra de Dios no la sostienen los hombres. La obra de Dios la sostiene el Señor. Vamos a continuar. Punto número 5. Hubo un hombre llamado Tertuliano, fue un autor del fin del segundo siglo, y él dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
A los ojos del mundo, el cristianismo estaba fracasando. Se levanta Jesucristo y lo matan. Se levanta Esteban y lo matan. A los ojos del mundo, el cristianismo era un fracaso total y absoluto. Pero en los planes de Dios, todo estaba siendo un éxito, ¿verdad? Dios obra de maneras muy diferentes a lo que nosotros podemos entender y percibir. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. ¿Esto qué significa? Que la muerte de los hijos de Dios, aunque pudiera parecer una derrota a los ojos del mundo, Dios utiliza esas muertes para que de una forma u otra el Evangelio avance incluso más. Y aquí fue el caso. ¿Qué ocurrió cuando Esteban murió? Pues fijaos en el capítulo 8, versículo 1, se dice que Saulo, que después sería Pablo, consentía en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo con que se matara a Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó con esta muerte? ¿Qué efecto tuvo la muerte de Esteban? Lo que pasó es que hubo tal temor que los cristianos, ¿qué hicieron? Se esparcieron, se fueron a otras ciudades, se fueron a otros territorios, y el Evangelio se extendió. La obra de Dios empezó a crecer a partir de una aparente derrota. Así es como obra el Señor. Y por eso se dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La muerte de Esteban fue un evento utilizado por Dios para esparcir su obra a más territorios. Fue una inyección para que el Evangelio creciera. Y también pienso que cuando se producen estas pérdidas, es una motivación para los otros cristianos. Es una motivación. Porque cuando alguien que es importante en la iglesia deja de estar, especialmente en estas condiciones, otros tienen que dar el paso adelante. Y el Señor llama a más personas cuando hay estas pérdidas. Como decía antes, aquí hay un relevo de predicadores, ¿no? Hay un relevo de predicadores. Esteban se va, pero ¿quién iba a venir? El gran apóstol Pablo. Dice el versículo 58, capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto de los testigos pusieron sus ropas, ¿de quién eran estas ropas? Que no nos confundamos, no es la ropa de Esteban, es la ropa de los testigos. Los testigos eran los que acusaron a Esteban y le estaban matando. Ellos se sacaron la ropa para tirarle piedras, para estar más cómodos, básicamente.
Pero la pregunta es, ¿por qué está Saulo aquí? ¿Por qué está Saulo aquí, no? Un siervo de Dios como Esteban es asesinado, la iglesia pierde a un recurso formidable como Esteban, pero después vemos a Saulo. Yo creo que hay una finalidad. Por algo el Señor puso a Saulo en esta escena. Y yo creo que es para demostrar que el Señor quita obreros, pero también los pone. También los pone. Y siguiendo en esta línea voy a mencionar mi punto número 6, que es: el Señor siempre se asegura una sucesión de siervos. Él siempre se asegura una sucesión de siervos. Y esto está basado en esta escena de Saulo. Nunca la iglesia de Dios ha quedado huérfana de líderes y de hombres de Dios, porque Dios coloca pastores, predicadores, misioneros en su obra y nunca queda huérfana, nunca queda huérfana. A veces se puede ir a alguien importante de una iglesia y nos da pena, pero el Señor se encarga de traer a alguien que ocupe su lugar. Punto número 7. El punto 6 era: el Señor siempre se asegura una sucesión de siervos. ¿Entendéis lo de la sucesión, no? Después de uno viene otro, porque el Señor los coloca. Lo que es muy llamativo aquí, número 7, es que el Señor puede levantar a líderes en el lugar y en el momento menos pensado. El Señor puede levantar a líderes en el lugar y en el momento menos pensado. De hecho, este reemplazo, que es Saulo, era el menos previsible de todos. Si alguien no podía ser un reemplazo de Esteban, ese era Saulo. ¿Entendéis? La gente pensaría, bueno, el Señor a lo mejor nos va a levantar otro diácono, otro predicador dentro de la iglesia en Jerusalén. Pero el Señor tenía otros planes. El Señor iba a traer al predicador de predicadores, por decirlo así, al gran apóstol Pablo, que era el asesino, que era el que estaba ahí diciendo, aplaudiendo el asesinato de Esteban. ¿Quién se pensaría eso? ¿Por qué cabeza pasaría eso? Impensable. Impensable, inimaginable. ¿Vosotros pensáis que los creyentes de la época se imaginarían que Saulo de Tarso sería el nuevo predicador de la iglesia? ¡Qué locura! Si este nos está matando, nos está persiguiendo. El Señor nos sorprende. Levanta obreros del sitio menos pensado. La persona menos indicada. A un fanático que mataba a los cristianos es al que Él elige para edificar su iglesia. Esto nos tiene que animar, ¿no? Oremos por obreros. El Señor los puede traer. En el momento menos pensado, por esa puerta puede entrar una familia, un varón que nos ayude a edificar la iglesia aquí en Mallorca. Claro que sí, porque así obra el Señor. Voy a terminar con algo más. Yo me hacía la pregunta, ¿no?
¿Por qué tuvo que morir Esteban al fin y al cabo? ¿Por qué, Señor? Porque se nos queda la sensación de una gran pérdida, ¿no? Qué triste. Este hombre en su apogeo, empezando su ministerio, y se fue. Qué gran lástima. Bueno, Esteban tuvo una gran influencia en Pablo. La muerte de Esteban tuvo una gran influencia en Pablo. Esto es importante, hermanos. Nosotros no tenemos todo lo que pasaría por la mente y el corazón de Saulo cuando visualizó la muerte de Esteban, pero lo que sí sabemos es que se le quedó grabada. Esto lo sabemos, porque fijaos en Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, del 17 al 21. Aquí es cuando Pablo, ya el apóstol Pablo, convertido, es enviado a los gentiles. Él cuenta su testimonio, cómo el Señor le llamó, cómo el Señor le encomendó la misión de predicar. Y dice Hechos 22, 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Esta es una visión del Señor Jesucristo, que le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Este es Jesucristo hablándole en visión, ¿no? Yo dije, este es Pablo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En la mente de Pablo quedó grabada la imagen de Esteban. Esteban tuvo un impacto sobre él. Dice el apóstol Pablo: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué influencia tuvo la muerte de Esteban sobre el apóstol Pablo? Yo creo que la muerte de Esteban hizo que Pablo, primeramente, nunca olvidara su pasado perseguidor. Siempre le traería a la memoria su pasado pecaminoso y rebelde y perseguidor. Sería algo que estuviera con él toda su vida. Sería un recuerdo imborrable cuando él era un rebelde, cuando él era un perseguidor, cuando él era un desobediente a Dios. Y eso quedó siempre en su mente, y creo que Pablo se asombraría de que, habiendo sido él quien fue, Dios aún le llamara y le salvara. Y esto nos pasa a todos, porque cuando nosotros recordamos cómo éramos, nuestros pecados, nuestra desobediencia, y vemos la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, es algo que nos asombra.
La muerte de Esteban fue utilizada por el Señor y quedó grabada para siempre en la mente de Pablo para recordarle a él su pecado pasado. Para que nunca se olvidara de dónde le había sacado y llamado el Señor. Y por tanto, la muerte de Esteban incluso hizo brillar más la luz del Evangelio a los ojos de Pablo. Porque Pablo entendió qué maravilloso es el Evangelio, porque hay esperanza y perdón para el peor de los pecadores. Entonces yo creo que la muerte de Esteban tuvo un impacto en Pablo, porque él pudo entender incluso más la misericordia de Dios en el Evangelio. Pablo daría gloria a Dios pensando, habiendo matado yo a Esteban, Señor, tú aún me has perdonado. ¡Qué gran evangelio es este! Y por eso vemos a un apóstol Pablo lleno de pasión por el evangelio, predicando el evangelio. Yo creo que la muerte de Esteban fue una motivación para el apóstol Pablo para predicar este glorioso evangelio que ofrece perdón al peor de los pecadores. Y una cosa más, Esteban también tuvo que haber dejado un cierto legado teológico a Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo estuvo en su discurso. Es más que probable que si Saulo estuvo en el apedreamiento, en la ejecución, él también estuviera presente en ese discurso que Esteban dio. El discurso de Esteban no fue cualquier discurso. Es uno de los discursos más largos, más completos y más teológicos en cuanto a la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Quién es Moisés? ¿Qué es el templo? ¿Qué es la ley? El verdadero significado de todo eso a la luz del Evangelio de Cristo. Saulo escuchó esa clase de teología bíblica, esa clase, con lo cual su propia teología fue moldeada por el discurso de Esteban. Hermanos, vamos a quedarnos con esto, resumiendo. Un verdadero creyente debe estar dispuesto a entregar su vida por Dios. La predicación cristiana implica confrontación, pero también misericordia y compasión. No lo hemos dicho, pero también hemos de ser valientes. El cristianismo es para valientes. Nos enfrentamos a confrontación. Tenemos que tener valor. Tercero, Dios da una gracia especial a los que sufren y mueren por Él. A veces podemos pensar en nuestro último día de vida y nos da miedo, ¿no? ¿A quién no le da miedo estar en la cama de un hospital agonizando? El mensaje de hoy nos tiene que dar calma, porque en esos momentos finales el Señor estará con cada uno de nosotros. Ahora se nos hace difícil imaginar ese último momento, pero a su debido tiempo el Señor estará a nuestro lado.
Nadie es indispensable en la obra. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. El Señor siempre se asegura una sucesión, una cadena de siervos. El Señor puede levantar a líderes en el momento más impensable, en el lugar más impensable y a la persona que nunca nos imaginaríamos. Oremos por eso. Y recordemos también la influencia de Esteban en Pablo. El apóstol Pablo siempre recordaría su pasado por lo que ocurrió con Esteban, y el discurso de Esteban ayudó a la obra de Dios porque moldeó el pensamiento del gran apóstol Pablo. Amén.